días. No sé si esto está andando. Muchas gracias. Para mí es más que un gusto traer este invitado de lujo hoy, que conozco desde hace ya muchos años. Nos conocimos en Facultad de Medicina, más vale no recordar cuántos. Federico se recibió de médico en 2003 en la Facultad de Medicina de la UDELAR y después se fue, bueno, trabajó como grado 1 y grado 2 en el Departamento de Fisiología hasta el año 2009. En 2000, no sé cuánto, 2005, 2006, ¿te fuiste? 2000, sí, 2004. 2004. En 2004 se fue para Francia y ahí hizo su doctorado en la Pierre Marie Curie, que obtuvo su PhD en 2008. Y después fue maître de conférence ahí en la Universidad Paris-Cité, de 2012 a 2020, que no sé muy bien qué quiere decir. Profesor. Sí, sí, un poquito menos que profe, digamos, pero sí, docente e investigador, ahí va. Tipo assistant professor o algo así. Y después se volvió para Uruguay y ganó un grado 4 en el Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular, eh, donde ejerció como grado 4 entre 2020 y 2025. Y ahora, muy recientemente, es profesor titular del Departamento de Señalización Neuronal y Glial del IBSE. Y nos va a hablar de esta técnica o de cómo él usa una técnica sofisticada para estudiar la compartimentalización neuronal usando desenjaulado de compuestos. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Creo que no necesito el micrófono, ¿no? Bueno, buen día a todos, muy amable por la presentación, por la invitación antes que nada. Entonces el título de la charla de hoy es el estudio de la compartimentalización neuronal con la técnica de desenjaulado. Voy a tratar de hablarles de temas varios en los que a lo largo de mi carrera he utilizado la técnica de desenjaulado o de fotólisis para responder algunas preguntas de neurobiología celular. Por supuesto, no sé cómo es la dinámica de las presentaciones, pero no me molesta en lo más mínimo que me interrumpan en cualquier momento para hacerme preguntas, ¿ah? Les voy a presentar dos modelitos en los que he estado trabajando. El primero es esta célula que es la interneurona de la capa molecular del cerebelo. Nosotros habitualmente para hacer los experimentos hacemos rebanadas de sistema nervioso central, en este caso de cerebelo, que es este órgano que está en la fosa posterior del cráneo. Cuando se hacen slices o rebanadas se obtiene algo como lo que se ve acá. Y entre las células que constituyen un modelo interesante en el cerebelo está esta interneurona de la capa molecular, que acá está llena, es una célula que registramos con la técnica de patch, la llenamos con un colorante fluorescente que es el Alexa, y en este caso la estamos viendo con un microscopio 2 fotones. Entonces ustedes ven que la morfología de esta célula, de esta neurona, es relativamente sencilla. Y lo más interesante cuando se cortan rebanadas sagitales de cerebelo es que todos los compartimientos de esta neurona aparecen en el mismo plano sagital o parasagital. Se ve el soma, se ven las dendritas y se ve el axón. Porque evidentemente con la mayoría de las neuronas del sistema nervioso, cuando uno hace rebanadas, en algún momento le rebanamos, entre comillas, algo, las dendritas o el axón, ¿tá? Como estas neuronas están en el plano sagital, todas sus neuritas están en el plano sagital, se mantiene la estructura completa de la neurona, lo cual es evidentemente una ventaja a la hora de estudiar la fisiología de estas células. Y la otra neurona que he estado estudiando en los últimos años, cuando me integré al departamento de neurofisiología celular y molecular dirigido por Raúl Russo, son estas neuronas que se llaman Cerebrospinal Fluid Contacting Neuron. No tienen un nombre más original que ese, ¿tá? En este caso hacemos rebanadas transversales de médula espinal, en general del ensanchamiento lumbar, pero no necesariamente. Y en el animal transgénico que tenemos, donde estas neuronas expresan una GFP, las vemos de esta manera, ¿tá? Estas neuronas tienen la particularidad de tener una dendrita muy sencilla que se termina en una esfera que se llama proceso apical, y este proceso apical está inmerso en el canal del epéndimo, canal central de la médula espinal, ¿tá? El soma se intercala entre los ependimocitos
y el proceso apical está ahí en el interior del canal del epéndimo. Entonces, voy a decir una obviedad ahora, que es que las neuronas son células compartimentalizadas. ¿Tá? ¿Qué significa que sean compartimentalizadas? Bueno, que tienen compartimientos distintos. Clásicamente, estos compartimientos se distinguen como el soma, las dendritas y el compartimento axonal. Que cuando uno mira la literatura clásica, lo que se dice habitualmente es que cada uno de esos compartimentos cumple funciones diferentes. ¿Ah? Entonces, además de ser células compartimentalizadas, son células extendidas, ¿no? Esa es otra ventaja del modelo de la interneurona. Cuando hacemos slices de cerebelo, tenemos la interneurona enterita en un slice. El axón de una interneurona adulta se extiende durante 500 micras. Si uno registrara una motoneurona de la corteza motora, bueno, el axón necesariamente va a estar cortado porque el axón contacta a las motoneuronas espinales varias decenas de centímetros más abajo. ¿Tá? En este caso, la neurona está entera. Pero además de ser células compartimentalizadas, son células subcompartimentalizadas. Cuando uno mira en detalle una dendrita, como en este caso, o el axón, vemos que no toda la dendrita es igual. Acá se ven, esta es una neurona, de nuevo, llena con Alexa. Estamos haciendo el imaging en una cámara CCD bastante tradicional, y acá vemos unos detalles de las dendritas. Ustedes ven que hay lo que nosotros llamamos las varicosidades dendríticas. Esto corresponde a los sitios donde están las densidades postsinápticas. Y estas varicosidades están unidas entre sí por pedacitos de dendrita propiamente dicha, uno podría llamarle. ¿Ah? Esto es una sola foto, ¿no? Acá otra gran ventaja de las interneuronas, perdón que insista con esto, pero esto es una sola foto, no es un stack, es un solo plano. ¿Tá? Entonces ustedes ven que toda esta dendrita y todas estas varicosidades dendríticas están en el mismo plano, en el mismo plano focal, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y cuando uno mira el axón, de nuevo, se ven pedacitos de axón que apenas se logran discriminar con el microscopio óptico que utilizamos, y después hotspots o densidades axonales, que está marcada esta acá con la flecha, que corresponden a las sinapsis en passant, o los sitios desde donde se libera el neurotransmisor. ¿Tá? Entonces, tenemos los compartimientos, dendritas, axón, y a su vez subcompartimientos. ¿Tá? Hace poco al Pasteur vino un colega francés que hace Leterrier, que creo que lo invitó Lionel. No sé si ustedes estuvieron en esa charla, donde él estudia el citoesqueleto de actina del axón. ¿Tá? Y él se refirió en esa charla a el segmento inicial. El segmento inicial del axón es otro subcompartimento axonal. Entonces, y lo mismo pasa con la Cerebrospinal Fluid Contacting Neuron, ¿tá? Que además de ser una célula compartimentalizada como todas las neuronas, tiene una ventaja. Acá vuelvo a la ventaja del preparado experimental. ¿Tá? Y acá yo puse como ejemplo a otra célula del cerebelo, que es una célula de Purkinje, ¿tá? Para que ustedes vean la ventaja de estudiar esta neurona. Ustedes vean lo que es el árbol dendrítico de esta neurona, ¿no? ¿Tá? Hablamos de compartimientos y subcompartimientos. Les mostré la interneurona anteriormente. Esta es una célula de Purkinje. Vean lo que es este árbol dendrítico, extremadamente ramificado y complicado. Tiene estas dendritas primarias que se dividen y además múltiples espinas dendríticas. ¿Tá? Esta es una célula GABAérgica, es una célula de proyección del cerebelo, y a diferencia de las interneuronas tiene estos subcompartimentos dendríticos que son las espinas dendríticas. ¿Tá? Lo que complejiza aún más a estas neuronas. Nosotros optamos por estudiar esta otra. Claro, este árbol dendrítico que ustedes ven acá, donde se supone que llegan millones de contactos sinápticos, se resume en esta neurona a esto. ¿Tá? Lo cual constituye para nosotros una ventaja. Además de que este árbol dendrítico lo podemos registrar con técnicas electrofisiológicas. Es muy difícil o casi imposible registrar una espina dendrítica con un electrodo de patch. Sin embargo,
a pesar de esta estructura tan sencilla de la Cerebrospinal Fluid Conducting Neuron, hay una complicación extra en este caso, que es lo que estamos estudiando actualmente en colaboración con Raúl y Daniel Prieto, que es que este compartimento dendrítico que está acá está en un medio ambiente que es diferente al medio donde está el soma. ¿Tá? Esto no pasa habitualmente en el resto de las neuronas del sistema nervioso. Esta neurona está en el parénquima cerebeloso, en la capa molecular, donde se puede asumir que la composición iónica es básicamente la misma. ¿Tá? Este proceso apical, o el bochón, como le decimos en el laboratorio, está inmerso en el canal del epéndimo, que es un canal, que es un medio ambiente que es diferente al resto del parénquima donde está inmersa esta célula. ¿Tá? Entonces, y bueno, acá el epéndimo está delimitado con esta línea punteada, ¿verdad? Y esto es lo que estas son imágenes que obtuvo Daniel. Ustedes ven, esto simplemente para que ustedes, para graficar lo que les estaba diciendo. Este compartimiento apical, este bochón, está completamente separado del resto de la célula. ¿Tá? Hay como una especie de esfínter, ¿tá? Que delimita la localización del proceso apical en relación al resto de la célula. Se ve perfectamente en esta imagen de microscopía electrónica, se ve el cuello, el cuellito esto es actina que separa al proceso apical del resto de la célula. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, uno de los desafíos de la neurofisiología celular es entender el funcionamiento de las neuronas a partir de señales eléctricas, cambios de voltaje, corrientes y metabólicas, cambios de segundos mensajeros, calcio, etcétera, que se originan en compartimientos y subcompartimientos diferentes. Entonces, esto impone también un desafío que es metodológico. Porque ¿cómo hacemos para estudiar la riqueza de los diferentes compartimientos si solo podemos tomar muestras de uno solo de esos compartimientos? ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos estudios, registros electrofisiológicos? Habitualmente lo que podemos hacer es registrar con un electrodo el soma. Pero es muy difícil registrar otros compartimientos neuronales. Con mucho esfuerzo y mucho tiempo, eso se puede hacer, pero es muy complicado. Este es un ejemplo de un paper que publicamos hace un par de años, donde hacemos registros simultáneos del soma y del axón de las interneuronas de la capa molecular. Este es otro paper que publicamos con un postdoc argentino, Javier, que trabajaba en París, donde registramos el axón de la célula de Purkinje. Esta es la pipeta de patch de la célula de Purkinje, y este es un trabajo que estamos realizando con Shinya, que es un amigo japonés, con quien estamos registrando las fibras trepadoras, que son los axones de neuronas de la oliva inferior que forman esta sinapsis tan particular a nivel de las dendritas proximales de la célula de Purkinje. Trepan como si fuera una enredadera, pero claro, hace unas semanas estuvimos con Shinya haciendo experimentos de estos, y en 10 días de experimento logramos registrar una fibra trepadora. Es un experimento muy complicado. Y además los experimentos electrofisiológicos como estos, que tienen una alta resolución temporal, porque nosotros podemos registrar señales muy rápidas, tienen una resolución espacial que es muy mala. Con los experimentos electrofisiológicos, si uno registra el soma, vos registrás una corriente del soma, ¿de dónde viene esa corriente? ¿De qué compartimiento viene la corriente que vos estás registrando? No tenés ni idea. Lo mismo pasa cuando registrás el axón. ¿De dónde viene la corriente que vos registrás? ¿Ah? Entonces, evidentemente, para registrar los compartimientos neuronales, esto no es algo que haya descubierto yo, algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Para registrar los compartimientos neuronales con alta resolución espacial y temporal necesitamos combinar técnicas electrofisiológicas con técnicas de imagen, porque las técnicas de imagen tienen una resolución espacial mucho mayor que las técnicas electrofisiológicas. Y una de las técnicas que yo he estado utilizando desde hace mucho tiempo es la técnica de, no me puse el cronómetro al final, la técnica de desenjaulado
o uncaging. Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos, les voy a explicar brevemente en qué consiste. Esta es una representación que yo uso habitualmente cuando le cuento a los estudiantes de qué se trata esta técnica. Básicamente consiste en aplicar un agonista con un pulso de luz. ¿Tá? Es una reacción fotoquímica en la cual, cuando se aplica el pulso de luz se libera el agonista. ¿Tá? Y esta es la reacción de desenjaulado de alguna manera un poco más realista. El producto, el agonista o el efector puede ser un neurotransmisor, puede ser calcio, puede ser ATP, puede ser ARN incluso. Se une con un enlace covalente un cromóforo, esta es la molécula fotosensible, y cuando se aplica luz se rompe este enlace covalente, se generan intermediarios. Para la mayoría de las reacciones de fotólisis estos intermediarios no son del todo conocidos, y finalmente se genera el agonista o el producto y estas otras sustancias que se llaman byproducts, estos productos secundarios que pueden o no tener efectos biológicos. Evidentemente hay que estudiar si estos byproducts tienen algún efecto biológico sobre el sistema que estamos estudiando. ¿Tá? Esta reacción en general se da en dos etapas. Esta es la reacción que depende de luz, es una reacción muy rápida que se da en el orden de los microsegundos, y esta otra reacción puede ser rápida o puede ser lenta. ¿Tá? Y es la velocidad de esta reacción lo que define la resolución espacial de la técnica. ¿Tá? Porque si yo tengo, vamos a seguir con el seminario. Básicamente lo que hacemos en laboratorio es en un setup donde tenemos un microscopio que puede ser invertido, puede ser directo. ¿Tá? Focalizamos la luz de un láser a nivel del objetivo para obtener un spot láser cuyas dimensiones en X y en Y tratamos de que sean lo más pequeñas posible, justamente para tener una alta resolución espacial. ¿Tá? Entonces, ahora vuelvo a la diapositiva. Estas son cuando usamos un láser de 405 nanómetros con un objetivo de 60X y una apertura numérica de 1.0, lo que obtenemos en el eje XY es, logramos iluminar en un volumen que tiene dimensiones XY de unas 2 micras más o menos. ¿Tá? En el XZ, evidentemente, esa resolución es peor, ¿verdad? Esta es la distribución de la luz. En Z, acá tenemos una distribución de la luz que ocupa un volumen de unas 8 micras. ¿Ah? Entonces, estos son algunos de los compuestos enjaulados que yo les voy a contar ahora, que hemos utilizado. Este es el GPNI GABA, esto es un compuesto enjaulado de GABA. ¿Tá? El producto, acá yo lo representé en violeta. Este es otro compuesto enjaulado de GABA que tiene la particularidad de que se le acoplaron dos cromóforos, o sea que para liberar el producto se tienen que romper estos dos enlaces covalentes. Este es un compuesto enjaulado de glutamato, el MNI-glutamato, y este es un compuesto enjaulado de calcio. En este experimento lo que estamos haciendo estamos desenjaulando GABA en las varicosidades dendríticas de las interneuronas de la capa molecular que yo les mostré al principio. Entonces, acá lo que estamos haciendo es cartografiar la distribución espacial de los receptores. Acá se ve el puntito donde estamos iluminando con el láser cada uno de los sectores de la dendrita. Entonces lo que se hace básicamente es se registra la interneurona, se llena con un compuesto fluorescente, se agrega el compuesto enjaulado en el baño, se esperan unos minutos y después empezamos a desenjaular. Entonces, ¿qué nos permite hacer este experimento? Bueno, este experimento nos permite cartografiar la densidad de receptores GABA a nivel de la dendrita de las interneuronas. Hacer este experimento, por ejemplo, con otra técnica, puede ser pafiar GABA, es muy complicado. Si cuando pafiamos GABA, aplicamos GABA por presión, podemos acercar una pipeta de PAF a una de estas dendritas, pero no vamos a tener nunca la resolución ni espacial ni temporal que logramos con el desenjaulado de GABA. Con el desenjaulado de GABA logramos un transitorio de GABA que simula bastante
el transitorio de GABA que se obtiene cuando se libera GABA de una terminal presináptica, ¿tá? Lo cual es virtualmente imposible hacer con otra técnica. Con esta técnica se logra, y ustedes ven que las corrientes evocadas por el láser son muy parecidas a las corrientes sinápticas, ¿tá? Sí, sí, cómo no, adelante. Mm. Claro, es decir, el compuesto enjaulado es inactivo y lo ponemos en el baño. Dejamos 5 minutos que alcance un estado estacionario, una concentración de 1 milimolar. Nosotros sabemos que cuando desenjaulamos, lo calibramos, lo que logramos es liberar 1 milimolar de GABA, que es más o menos lo que se libera en la hendidura sináptica cuando hay liberación sináptica de GABA, y aplicamos el láser durante 100 y 200 microsegundos, ¿tá? Y lo que obtenemos es esta corriente, ¿tá? Y este es otro experimento que hicimos, pero es básicamente el mismo experimento, pero en este caso estamos liberando GABA en el axón de la interneurona, ¿tá? Estos son experimentos que yo hice durante mi tesis hace muchos años. Ustedes saben que cuando pensamos en la fisiología de la neurona clásica, que se describió desde hace muchos años, incluso Cajal elaboró la teoría de la polarización dinámica, que dice que en el sistema nervioso el flujo de información es unidireccional desde las dendritas hacia el axón. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están los receptores GABA en las neuronas? Bueno, lo que vamos a decir todos, están en las dendritas, en las densidades postsinápticas. Van a estar acá. Esta neurona recibe contactos sinápticos desde neuronas GABAérgicas presinápticas, se libera GABA y se activan las densidades postsinápticas en las dendritas, ¿tá? Pero se sabe desde hace unos años que el axón también tiene receptores GABA. Y esta neurona tiene la particularidad de ser una neurona GABAérgica. O sea, esta neurona libera GABA y el GABA que ella libera actúa sobre los receptores postsinápticos de otra neurona, pero sobre receptores GABA-A que están en su propio axón, que se llaman autorreceptores. Entonces, con estos experimentos logramos demostrar que efectivamente el axón de las interneuronas contiene receptores GABA-A, ¿tá? Usted ve, es una corriente chiquitita que nosotros estamos registrando desde el soma, ¿verdad? O sea, esta corriente GABAérgica que yo evoco cuando desenjaulo GABA en esta varicosidad axonal, tiene que propagarse corriente arriba y se registra desde el soma, ¿tá? Evidentemente ustedes me van a decir, ¿cuál es la resolución espacial? ¿Cómo sabés que estos receptores están en el axón? Bueno, es un experimento muy simple. Cuando ustedes mueven el spot de desenjaulado, si lo sacan del axón, lo ponen al costado y desenjaulan, no hay corriente en el axón, ¿tá? También hicimos experimentos de desenjaulado de calcio en varicosidades sinápticas individuales. Esto es un experimento que trata de reproducir experimentos ya clásicos que se publicaron en el 2000 por 2 grupos alemanes, donde se hace desenjaulado de calcio en el cáliz de Held. El cáliz es una sinapsis gigante que se puede registrar y ellos hicieron por primera vez desenjaulado de calcio en el compartimiento presináptico, ¿tá? Pero el cáliz es una sinapsis muy particular, en realidad es una sinapsis enorme que tiene como 300 zonas activas diferentes, ¿tá? Entonces nosotros dijimos, vamos a tratar de hacer el mismo experimento, ¿tá? Pero desenjaulando calcio en una varicosidad individual que es mucho más representativa de la mayoría de las varicosidades axonales, de la mayoría de las sinapsis que se encuentran en el sistema nervioso, ¿tá? Entonces, el experimento que hacemos acá es registrar 2 células que están conectadas por una sinapsis química y la célula presináptica se llena con un compuesto enjaulado de calcio, ¿tá? Entonces, cuando ustedes iluminan el compartimiento presináptico, el axón de la neurona presináptica, se va a producir un transitorio de calcio y ese transitorio de calcio va a liberar neurotransmisor desde una sinapsis única, ¿tá?
estos son experimentos de imagen de calcio donde demostramos efectivamente que volvemos a lo de la resolución espacial, ¿no? Yo estoy medio obsesionado con la resolución espacial. Bueno, ¿cuál es la resolución espacial de la técnica? Bueno, ustedes ven que cuando se desenjaula calcio en este ROI, tenemos un aumento de calcio que está localizado a este sector del axón y en los sectores aledaños no se ve absolutamente nada. ¿Tá? Y jugando con la intensidad del láser se puede modular el transitorio de calcio que se logra en el compartimento presináptico. Es decir, podemos liberar más o menos neurotransmisor. ¿Tá? Y esto es lo que hicimos en un paper que ya tiene unos años. Estas son las corrientes evocadas por el desenjaulado de calcio en una sinapsis única. ¿Tá? Y la particularidad de estas corrientes es que se ven estos blips acá, ¿vieron? Acá se ven tres vueltitas, acá una sola, acá se ven tres. ¿Tá? Entonces nuestra interpretación de lo que estaba sucediendo en esta sinapsis es que cada uno de estas corrientes que se ven acá representa la liberación de una vesícula sináptica, o sea que en este caso, en este primer ejemplo, estamos liberando 3 vesículas sinápticas, en este otro caso una sola, y que cada sinapsis tiene un número máximo de vesículas que puede liberar. ¿Tá? Y este número máximo de vesículas, en esta sinapsis en particular, es igual a 3. Y lo que fue novedoso en este caso, en este paper, es que introdujimos el concepto de sitio de anclaje o docking site, que en este caso está vacío. Esto también es estocástico, este sitio de anclaje puede o no estar ocupado. Cuando están los 3 sitios de anclaje ocupados se liberan las 3 vesículas, cuando hay 2 sitios de anclaje ocupados se libera una sola. O sea, la cantidad de vesículas liberadas depende de la probabilidad de fusión vesicular, pero también de la probabilidad de ocupación de los sitios de anclaje. No los quiero podemos discutir más en detalle si les interesa después. Voy a pasar esta otra diapo, así no me paso con el tiempo. Y unos experimentos que hemos hecho, que yo empecé a hacer en el laboratorio de Raúl cuando llegué a Montevideo en el 2020. Raúl ya había trabajado en estas células, en la rata. Estos son experimentos que realizamos. Ahora me cambio de modelo, paso a las neuronas que contactan el líquido cefalorraquídeo. Y en el laboratorio de Raúl existe este animal transgénico donde estas células expresan GFP. Entonces son relativamente fáciles de registrar. Se ha descrito en la literatura que estas células son sensibles al pH. Entonces nosotros decidimos volver a hacer esos experimentos, demostramos efectivamente que estas células son sensibles al pH. Estos son registros de la actividad espontánea de una neurona que contacta el líquido cefalorraquídeo a pH fisiológico. ¿Tá? Y acá lo que hicimos simplemente es aplicar una solución con pH básico de 8,4 en este caso y de 6 ácido de 6,5 en este caso, y ustedes ven que la actividad cambia en función del pH del líquido extracelular. ¿Tá? Y esta es la cuantificación que hicimos. Ustedes ven que esta célula es extrema, la actividad espontánea de esta célula es extremadamente sensible al pH. 7,4 es el pH fisiológico y apenas nos alejamos un poquito de ese pH, la actividad espontánea de la neurona cambia. ¿Tá? Entonces, la pregunta que nos hicimos, bueno, pero ¿qué compartimiento de esta célula es sensible al pH? Porque si ustedes agarran cualquier neurona del sistema nervioso y cambian el pH del medio, la neurona va a responder con un cambio de la actividad. Todas las neuronas son de alguna manera pH sensibles. ¿Tá? Entonces, para tratar de averiguar cuál es el compartimiento, nuestra hipótesis es que evidentemente el compartimiento responsable de la sensibilidad al pH es el compartimiento apical que se ve acá. Entonces, para tratar de determinar eso, hicimos desenjaulado de hidrogeniones en este caso. Y utilizamos en primer lugar este compuesto enjaulado, que es el MNI glutamato, que entre
los productos de liberación finales libera glutamato, pero también libera un ion hidrógeno. ¿Tá? O sea que por cada glutamato que se libera se libera una molécula, un protón. ¿Tá? Entonces hicimos estos experimentos desenjaulando exclusivamente en el segmento apical, en el proceso apical, y lo que vimos es que cuando se desenjaula glutamato en el proceso apical se obtiene una corriente glutamatérgica. Fue la primera sorpresa, no sabíamos que había receptores glutamatérgicos en el proceso apical, que es lo que se ve acá. Acá se ve en más detalle esta corriente glutamatérgica, pero además se activan estos canales, ¿tá? Que son estos canales sensibles al pH que yo le mostré en la diapo precedente. ¿Tá? Entonces, estos canalitos acá dependen de, en este caso, la acidificación del medio. Y para sacarnos de arriba el glutamato, esta corriente se puede bloquear con antagonistas del glutamato, evidentemente, pero lo que hicimos fue usar otro compuesto enjaulado, ¿tá? Que es muy similar al MNI-glutamato, pero como producto de liberación se encuentra este antagonista de los receptores glutamatérgicos, no importa. Esto básicamente no tiene ningún efecto sobre la célula, porque es un antagonista, pero también se libera un protón. ¿Tá? Entonces, el experimento que hicimos fue el siguiente. Acá desenjaulamos protones a nivel del proceso apical y en este otro experimento desenjaulamos protones en el soma. ¿Tá? Y ustedes lo que se ve clarito es que hay un aumento de la actividad espontánea debida a la activación de estos receptores que está cuando se desenjaula en el proceso apical, pero no se ve absolutamente nada cuando se desenjaula en el soma. ¿Tá? Esto está cuantificado acá. Es decir, los receptores sensibles al pH están localizados a nivel del proceso apical. Y estos son experimentos que hizo Daniel de inmunistoquímica, donde demostramos que estos canales, que son los PK2L1, es un canal de la familia TRP, sensibles al pH, están casi que exclusivamente localizados a nivel del proceso apical de las CSF contacting neurones. Es decir, la subcompartimentalización de este canal es lo que determina que sea el proceso apical y no el resto de la célula el compartimento sensible al pH en estas neuronas. ¿Ah? Y esta cuantificación es lo que está cuantificado en esta figura. Bueno, y para terminar, agradecer a las agencias financiadoras, al Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular, dirigido por Raúl Russo, y a todos los compañeros que trabajan en dicho departamento, y también agradecer al laboratorio donde trabajé hasta el 2020, porque muchos de los experimentos que les mostré los realicé acá, y tengo la suerte de seguir yendo una vez por año a hacer algunos experimentos de electrofisiología, sobre todo utilizar un microscopio 2 fotones que hay en el laboratorio, que acá en el Clemente no tenemos. Así que gracias a todos y gracias a ustedes.